Tradicionalmente las empresas han tenido una función financiera que básicamente se han dedicado a administrar, y cuando decimos administrar, su función principal ha sido recoger todos los movimientos de la empresa, ver, controlar los cobros, los pagos. También se han encargado de dar cumplimiento a las obligaciones contables, fiscales y registrales que han tenido. Y por último, también se han dedicado a proveer de información para la toma de decisiones. Sin embargo, en las últimas décadas el rol que está jugando la función financiera ha cambiado y está adquiriendo, o debe adquirir por lo menos, en nuestra opinión, un rol mucho más estratégico, ¿no? En este sentido, tiene que pasar de ser un centro administrativo a un centro de generador de valor para la empresa, identificando potenciales y mejores oportunidades para hacer empresa, ¿no? Entonces, para llevar a cabo esto existen unas claves y desde nuestro punto de vista creemos que deben de darse cambios tanto en el propio departamento como en el contexto de la empresa. En cuanto al propio departamento, debe cambiar la orientación que tienen intentando automatizar aquellas tareas que menor valor añadido supongan para la empresa. Es decir, ya hoy día existe tecnología que ayuda a que esas tareas que hasta el momento han requerido de muchísimo tiempo y dedicación por parte de las personas puedan realizarse de una forma muchísimo más sencilla, y coger ese esfuerzo y ese tiempo de las personas y dedicarlo a otras tareas que puedan requerir mayor análisis en beneficio de las empresas, ¿no? Entonces, si en esos procesos incluso introducimos analítica avanzada, puede generar muchísimas oportunidades para las empresas al detectar mejoras que puedan redundar en una mayor eficiencia o, por qué no, en la identificación de oportunidades que puedan convertirse en mayor negocio para la empresa. Y sin embargo, si miramos al rol que tenga que tener la dirección financiera, en nuestra opinión tendría que asimilarse a una figura de un arquitecto. ¿Un arquitecto por qué? Pues porque la dirección financiera, como un arquitecto, tiene que estar presente en el diseño del proyecto de la empresa desde las primeras etapas, incluso conociendo las necesidades que tiene el cliente para introducir elementos tanto de rentabilidad, de liquidez y demás, que luego pues van a redundar en beneficio para la empresa, ¿no? Igualmente, igual que un arquitecto, un financiero pues está sometido a muchísima normativa legal, contable, fiscal, entonces debe conocerla y aplicarla, y en ese sentido tiene que reportar información a terceros para la toma de decisiones importantes, ¿no? Además, como un arquitecto tiene que planificar los recursos para que sean necesarios para construir ese proyecto dentro de la empresa, negociando plazos y supervisando otras acciones que hagan otras personas dentro de la misma compañía. Y además tiene que ser activo en la prevención de riesgos y ver cómo podrían resolverse esos riesgos que haya detectado dentro de la empresa, ¿no? Por otro lado, también es importante que dentro de la empresa exista una cultura financiera suficiente orientada al flujo de efectivo. Para nosotros es importante que se siga una estrategia de mancha de aceite en el que se va impregnando toda la organización de esa cultura financiera orientada al flujo de efectivo. Es decir, desde hace muchos años las empresas están muy pendientes de las ventas, de los resultados que obtienen, de los márgenes que obtienen. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, la venta no se culmina hasta el cobro, y por tanto es importante que toda la organización esté pensando, aparte del flujo económico, en el flujo financiero, donde lo que es relevante son los cobros y los pagos. ¿Y cómo se consigue eso? Pues muchos directores financieros lo que nos comentan es que a ello se llega con mucha perseverancia. Un papel muy importante del director financiero o las personas que están cerca de él, donde insisten tanto a comerciales, al departamento de compras o a otros
miembros del equipo en la importancia que tiene el flujo financiero en las cuentas de la propia empresa. Todo esto es evidente porque incluso en los comités de dirección se hace mucho más seguimiento a la cuenta de resultados línea a línea, mientras que el balance es una cuenta que de vez en cuando se revisa y no se le da tanta importancia, ¿no? Sin embargo, en nuestra opinión, el balance es el documento donde se recogen todos los bienes y derechos que tiene la empresa, incluso el origen de esas inversiones, mientras que la cuenta de resultados o el resultado de la cuenta de resultados es algo que mejora o empeora, ¿no? Entonces, si queremos que las empresas tengan esa visión mucho más estratégica de lo que tienen actualmente, es importante que sea el balance el que se gestione y no tanto la cuenta de resultados. En todo este contexto, el objetivo de la función financiera tiene que ser contar con una estructura financiera sostenible. ¿Y qué es una estructura financiera sostenible? Es la combinación de recursos económicos y financieros en el marco de la estrategia de la propia entidad que permite alcanzar o mantener la posición competitiva de la empresa y que además permita afrontar situaciones adversas inesperadas, tanto internas como externas. Una estructura financiera sostenible se caracteriza por ser una estructura equilibrada y solvente, lo que supone que tiene que estar orientada al logro de rentabilidades suficientes que garanticen la continuidad de los negocios y que además cuente con una estructura de inversión conveniente, sin ningún exceso y que sea fruto de una gestión eficaz del balance. Y contar con una estructura financiera equilibrada en plazos y coherente con aquello que pretende financiar, ¿no? Ya sea circulante o inmovilizado. Además, en nuestra opinión, tiene que ser una estructura financiera diversificada, tanto en instrumentos que emplea, tanto en fuentes, como en proveedores de financiación, ¿no? Y todo ello atendiendo a unos criterios de coste, de plazo y de facilidad de acceso que tiene que permitir que todo el conjunto responda a las necesidades de la empresa. ¿Cómo se consigue una estructura financiera sostenible? Desde nuestro equipo de investigación hemos diseñado un modelo para que cada una de las empresas pueda desarrollar su propia política financiera. ¿Y esto qué supone? Que cada una de las empresas debe tomarse un tiempo de reflexión y definir la estructura financiera sostenible que necesite su empresa, ¿no? Entonces, definir una política financiera les va a dotar de un marco de actuación para la toma de decisiones que va a facilitar que la empresa, desde su situación actual, pueda dar distintos pasos para alcanzar esa estructura financiera sostenible. El desarrollo de una política financiera supone para una empresa poner las luces largas y definir aspectos tan relevantes como el nivel de endeudamiento requerido. En ocasiones, tener proyectos en la empresa supone tener un peor balance, ¿no? Pero en esta política financiera lo que ha de acordarse son cuáles son las líneas rojas, qué es lo que pasa si trascendemos de esas líneas rojas, cómo volvemos a ese rango definido y acordado en la empresa. También es importante que definamos nuestro marco de actuación, es decir, si estamos de acuerdo en que una empresa debería crecer lo que crece en sus fondos propios, podríamos estipular la necesidad de reforzamiento patrimonial de una empresa, y eso tiene que ser coherente con su política de distribución de resultados. Por otro lado, también es interesante que la empresa defina su pool de proveedores y los instrumentos que puede emplear con ellos, porque así podría planificar el proceso para la captación de estos fondos y en el momento de necesidad poder acceder fácilmente a ellos. Asimismo, sería interesante que dentro de la política financiera se dedicara un capítulo a la política de inversiones en el que cada empresa clasificase las inversiones que podría realizarse dentro de la empresa y marcar requisitos y procesos de aprobación para realizar estas inversiones. Por último, también es importante que la política financiera dedique un apartado a la política de riesgos, es decir, sería interesante que cada empresa identificara los riesgos más relevantes dentro de un mapa y acordara una política de cobertura ante estos riesgos.
Para la definición de todos estos elementos es importante que participen todos los agentes que participan en la toma de decisiones de este tipo y que definan bien el alcance de la política financiera. Es decir, decimos que una política financiera tiene que ser un marco de actuación y debe servir para la toma de decisiones, de facilitar esa toma de decisiones independientemente del perfil o de la adversión a riesgo que tenga el gerente o el propio director financiero. Entonces, una política financiera es importante que se defina en un momento adecuado para la empresa y con cierta anticipación, porque el tejado de una casa también se arregla en verano, ¿no? Entonces, no es adecuado para una empresa definir una política financiera en un momento adverso o en un momento de crisis como el actual, porque las decisiones que puedas adoptar estarán condicionadas por el contexto en el que se encuentra la empresa. Entonces, si este tipo de decisiones se toman en un contexto en el que la empresa no tiene urgencias, es mucho más acertado porque podrá incorporar acciones que puedan ir encaminadas a afrontar situaciones como la crisis que estamos viviendo en la actualidad. Por todo ello, animamos a todo tipo de empresa a que cuenten con una política financiera porque creemos firmemente que es una herramienta útil para la gobernanza, más si cabe en empresas donde los trabajadores cuenten con una participación financiera en la misma.